Bueno, para mí es un gusto estar aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque siento que es inspirador para uno poder encontrar una institución pública, un ministerio incluso, que hoy por hoy se le está jugando por programas ligados al tema de innovación. Esto es algo raro, ¿sí? Es algo que no es frecuente en un contexto latinoamericano, a pesar de contar con algunas experiencias también a nivel latinoamericano, mundial, sobre procesos de innovación. ¿Por qué? Porque esta voluntad se traduce además en una voluntad que no solamente quiere generar lugares comunes, que son los tradicionales premios de buenas prácticas, o programas en donde se hacen concursos para ver qué iniciativa es la mejor y se premia la mejor iniciativa como innovación, que es muy usual en nuestros contextos, ¿no? Por ejemplo, los concursos de buenas prácticas son una extraordinaria forma, conocidamente, además avalada, de poder socializar prácticas, dicen. Pero sin embargo, las buenas prácticas no necesariamente son innovaciones. Y eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. ¿Qué hay que hacer para poder innovar? Y el tipo de propuesta que les estamos trayendo aquí y que ha sido normalmente conversada con el equipo de la OGDC, la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación, no es cualquier tipo de innovación, sino cómo tendemos a innovar centrados en las personas. Entonces, lo que trato de plantearles acá muchas veces va a traernos a colación algunas ideas sobre que el innovar está relacionado a la tecnología, por ejemplo. Pero el tipo de innovación que quiero presentarles el día de hoy no está centrada en el tema tecnológico, sino en la capacidad de producir experiencias y generar un tipo de valor útil, público, que esté realmente respondiendo a la gente a la que está orientada. Nosotros somos una institución al servicio. Estas metodologías que voy a presentarles también a continuación son una manera de plantear que el desafío de innovar en un ministerio implica también ver cómo lo vamos a hacer. Les podría decir experiencias que se dan en algunos lugares, que voy a mencionar algunas, pero no es el centro de lo que el día de hoy voy a trabajar. Hoy día quiero presentarles una manera en la que se podría hacer innovación en el ministerio, en lo cotidiano, en nuestras prácticas, en las oficinas, con la gente, y que implica pensar en metodología. Que no quiere decir hacer un metodologismo de la innovación, ¿no? Sino pensar en cómo lo vamos a desarrollar para que esto sea algo real, concreto, aterrizado, ¿sí? Entonces, quiero comentarles un poquito el tema que tenemos el día de hoy. Es, bueno, ¿cómo movilizamos esta gestión de la innovación? Pero hay un montón de preguntas que se podrían venir a nuestra mente. ¿Qué es creatividad y qué es innovación? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿No? ¿Se puede innovar realmente en la gestión pública? Esto de la innovación viene un poco del campo empresarial. ¿Cuán factible es que se dé la educación pública? Hay metodologías que les comenté que íbamos a trabajar ahora, como el Design Thinking, que es un tipo de metodología que se está proponiendo en un programa de formación. Entonces, hay dudas que pueden ir surgiendo. A mí me gustaría, ya que somos pocos, no somos un superauditorio, que me pudieran decir ustedes qué entienden por innovación o qué entienden por creatividad. Si alguien tiene que plantear alguna diferencia, también bienvenido. ¿Alguna idea de lo que ustedes han tenido ya con el chip de qué es innovar o qué es ser creativo? ¿Sí? Innovar es cambiar, ¿no? Cambiar lo que ya está, ¿no? Como renovar, ¿cierto? Y creatividad sería, pues, ¿no? Generar un nuevo aspecto, ¿no? Perfecto, entonces innovar está más centrado en cámbialo en concreto, y la creatividad es imagínate o genera posibilidades, ¿no? Muy bien, ¿hay alguno que podría...? ¿Sí? Sí, yo creo que innovar para mí sería que con las condiciones que tú tienes, ¿no? Hay un momento en que haces algo distinto y diferente al resto de cosas. Entonces, eso es innovar para mí. Y la creatividad, y bueno, aparte de la innovación, te produce un valor que puede ser un valor social o un valor económico, dependiendo en qué posición puedas estar. Y lo que es creatividad básicamente es las ideas, ¿no? La forma como lo puedes planificar o planear, ir camino hacia innovación. Excelente.
hay todo un debate sobre el tema de creatividad e innovación actualmente, ¿sí? Pero lo vamos a tratar de resumir ahorita para tener los términos claros. Cuando estamos hablando de lo que es innovar, hay algunas condiciones que uno puede ir viendo que están dentro del marco de innovar. Primero, las diferenciaciones del sentido común. Innovar, aterrizas, la creatividad, vuelas. Entonces normalmente hay un problema de dicotomía entre creatividad e innovación, que lo que te dice es, primero está la creatividad, donde fluyes, y luego aterrizas con la innovación. Entonces, produces una cantidad de ideas, y hay definiciones que te plantean que la creatividad es la capacidad de producir ideas novedosas que aportan un valor, ¿no?, para un contexto determinado. Y que la innovación más bien se refiere a un proceso en el cual gestionas un cambio, ¿no?, para poder trascender las condiciones o un problema de partida que hayas tenido, ¿no? Entonces, una situación de mejora o un problema que tengas. El tema es que no se diferencia tanto por ese lado. Vamos a ver las características de la innovación. Yo quiero innovar en mi dirección. Perfecto. Para innovar en la dirección en la que yo estoy, puedo coger un comparativo de modelos, que lo que se está haciendo a nivel, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe en Ecuador, en Bolivia, ¿no?, en Brasil, y cómo se está abordando esta perspectiva. En mi dirección, este proceso de reflexión ha tenido su propia ruta, y lo que yo hago es decirles, miren qué interesante este modelo, esta propuesta de servicio educativo que tienen en Ecuador, por ejemplo. Les llevo un modelo. Ese modelo lo ajusto, lo adecuo con las características que en mi dirección está teniendo la reflexión sobre E&B, y yo puedo decir, esto ya es una innovación, entre comillas, todavía. ¿Por qué? Una innovación no se sabe que es innovación hasta que ha tenido efecto. O sea, un primer requisito de la innovación, para entender qué es lo que estamos haciendo a la hora de innovar, es que la innovación solo la conoces cuando realmente tiene un efecto en el problema para lo cual fue diseñado, para lo cual fue hecho esa innovación. Si no hay un efecto, entonces no es innovación. Por tanto, toda idea nueva que ustedes tengan no necesariamente es una innovación. Tiene que pasar por la prueba de la verdad. Tiene que ser tangible, tiene que ser algo real, ¿sí? Algo que genere un valor, pero en la realidad, no porque tú piensas que tiene un valor. Porque podemos pensar que muchas cosas que se nos ocurran son valiosas, y de por sí lo son. Pero para que innoves, ese valor no tiene que ser solo para ti, sino para otros también. Tiene que ser compartido y tienes que lograr un resultado y un efecto. De lo contrario, no es innovación. Entonces, eso es lo que siempre se evalúa retroactivamente. O sea, la innovación es cuando se dio el cambio y miro para atrás y digo, lo logré. Este ha sido un proceso que ha logrado cristalizar y condensar una innovación, ¿sí? Entonces, un primer punto que quería plantearles, que en realidad está ahí como el tercero, es que siempre tiene que haber una evaluación retrospectiva. Y que hay innovaciones que son intencionadas, pero que hay innovaciones que son no intencionadas. Por ejemplo, a veces se dan descubrimientos que uno va teniendo cuando hacen experimentos, investigaciones. Les pongo un caso, ¿no? Había un doctor que me comentaba, al final feliz porque eso era lo que yo necesitaba para darle solución a determinado problema. Pero la innovación de la que vamos a hablar ahora es intencional. O sea, ¿cómo vamos a generar procesos de innovación donde sí tenemos claro a qué necesidad tenemos que responder? Y si hay procesos de serendipia, bienvenidos. O sea, si hay procesos en donde surge un efecto que sea importante por otra cosa, bienvenidos. Todo eso vale, se incuba. Pero tenemos que generar metodologías, no para generar serendipia, a ver si algo bueno pasa, sino para poder generar cambios reales y satisfacción de necesidades reales al ciudadano, al educando, al que nos estamos dirigiendo. Entonces, por eso les decía que es importantísimo verlo de manera retrospectiva, funcionó o no, y eso nos lleva a que a veces cosas que funcionan no las habíamos pensado que iban a funcionar de esa manera. La otra cosa es que la creatividad sí o sí
responde a necesidades. Sí o sí. La creatividad no necesariamente. No necesariamente. La innovación te dice, tienes un problema, tienes una necesidad, perfecto, vamos a ver cómo diseñamos una respuesta ante ella. O hay una situación que es complicada, adversa, vamos a ver cómo mejorarla. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo mejorarla. Mis estudiantes en mi salón tienen un problema de comprensión lectora bastante enraizado, perfecto. Voy a generar y voy a diseñar un tipo de innovación educativa a nivel de mi metodología que permita que el estudiante pueda aprender a leer y a comprender de otra manera. Entonces, perfecto. ¿Cuál va a ser tu innovación? Te enrumbas hacia eso. Cambias situaciones y respondes a necesidades. Y la tercera cuestión que es importante es que en la innovación, ese mito de yo soy innovador porque creo que hay cosas nuevas que surgen de mi cabeza y son maravillosas, entonces todo vale, no es cierto. En el caso de la innovación, en el proceso obviamente produces ideas donde todas las ideas son valiosas, en el proceso metodológico. Pero la innovación no solamente es desarrollar las ideas nuevas, es adoptar ideas. Y es una gran diferencia con la creatividad también. Tú desarrollas ideas nuevas. Eso implica generación de ideas y realización de ideas. Y la creatividad, muchos la banalizan y dicen la creatividad no realizas ideas, solo las piensas, las generas. ¿Cómo es eso? Toda obra que uno puede hacer, por ejemplo, también la puede hacer en una pintura, en un escrito. La creatividad implica realización. Lo que pasa es que está solamente en el orden de generar lo nuevo, de desarrollar lo nuevo. En la innovación, tú no solamente eres un inventor de la pólvora, eres un cazador de ideas, eres un recolector de ideas. Buscas modelos alternativos, fusionas, mezclas, combinas. Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, no hay problema del copiado, en tanto que se ha citado, pero no hay problema del copiado, sino que cópiate, ajusta, fusiona, combina y mira qué pasa. Entonces es un espíritu experimentado, ¿sí? Y tienes que ser un cazador de ideas, tienes que ser un recolector de ideas. Entonces aquí hay una diferencia medular con la creatividad, sin que la creatividad no esté presente en el proceso innovativo, está en todo el proceso innovativo, sino que ya no solamente desarrollas ideas, sino que adoptas y no tienes vergüenza de adoptar, de fusionar, de poner en diálogo realidades, ¿sí? Ya sabemos, innovación retroactiva. La miramos cuando el efecto produjo realmente un resultado positivo. De lo contrario, no innovaste. Hiciste algo interesante que puede ser incubado y utilizado para otra innovación. Tampoco no es que sea malo, no se descarta, pero no es innovación todavía. Segundo, adoptas y desarrollas ideas. Y tercero, satisface necesidades. Esto lo podemos ver en este grafiquito, ¿no?